Mi nombre es Alberto Castillo y soy del Perú. Esta es mi madre Olga. Los dos llevamos casi 20 años viviendo en Cataluña y esta es nuestra familia. Que estemos bien felices, contentos y en paz en esta casa, en esta finca, en este barrio, en esta ciudad de Barcelona, en Cataluña, en España, en Europa. Yo vine a España aproximadamente por las Olimpiadas del 92 aquí en Barcelona y empecé a trabajar como cuidador de personas mayores las 24 horas del día. Y entonces empecé a sentirme asfixiado, me sentía como un pajarito encerrado dentro de una jaula. Hacia las vacaciones, en un viaje ocasional que hice a Londres, había pues, la prensa nacional y decía con un título ahí, faltan taxistas en Barcelona, ¿no? Dije, guay, ya lo tengo. Recuerdo siempre la primera carrera que estaba en la avenida Diagonal y me paró una pareja de origen marroquí, me dicen llévame al Paralelo, al Apolo. Yo conocía Barcelona, pero en ese momento me até de nervios que no sabía cómo enlazar Diagonal con el Paralelo. Y fui tirando todo Diagonal para arriba, empecé a bajar por Francesc Macià, bajaba por Tarragona, Tarradellas, y en ese momento no sabía dónde quedaba el Paralelo. Y yo estaba sudando y pensando, ojalá que no se den cuenta que soy un pardillo, ¿no? Que no sé dónde estoy. Llegamos y por casualidad digo, hostia, el Apolo. Paré, pagué el taxímetro, no me reclamó nada y tampoco le dije nada, porque estaba yo, Dios, que se acabe la carrera, que se acabe la carrera. Eso fue mi primera carrera y a partir de aquí he tenido una variedad de anécdotas y experiencias. Una amiga italiana, Francesca, muy querida por mí, acuñó una frase porque me dijo, tú eres un conductor de almas. Porque según ella, las personas que se montan aquí en mi taxi encuentran un hecho diferencial, que además de poder llevarles desde el punto de origen al punto de destino, les aporto serenidad, quietud. No es que sea un mesías ni un salvador, pero cuando llega un cliente, además una persona es un alma, es un ente vivo, es un ser energético, es un vibracional. Yo le aporto, si me lo permite, una visión complementaria. Y esto pues me lo da mi trabajo, patrullando en la ciudad. ¡Hey, Nacho! Cariño, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, cariño. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien. ¿Estás bien? Pasar. Es la primera vez en mi vida que yo mantengo una relación sentimental con una persona, iba a decir excepcional, pero creo que sería injusto porque todas las personas que he conocido han sido realmente excepcionales en mi vida y me han enseñado y me han aportado mucho. Quítate la bufanda, los guantes y la chaqueta y déjala encima de mi cama, hijo, como de costumbre, ¿vale? Y ahora vine con un hijo, con Nacho. Yo evidentemente lo incluyo dentro de la aritmética emocional porque excluirlo sería un craso error. Yo diría que la familia son pequeños entes individuales con un mundo en cada cabeza. Espiritualmente están unidos por un hilo kármico, pero que cada uno están como pequeñas perlas pivotando los unos sobre los otros para enseñarnos. Ahora que vamos a celebrar tu cumpleaños, que cumples 65 y te vas a jubilar y tienes una idea de volver a Perú, volver es como hacer el camino al revés de lo que hiciste desde Perú a España. Siendo de origen de allí, tendrás que volver a conquistarla, porque esa tierra prometida te puede expulsar, te puede rechazar, puedes sentirte no ubicada en ese contexto y decirte, es que ya no pertenezco a este entorno. No sé si me he explicado, madre. Ya. Este sitio se compró, bueno, no sé, me voy a poner melancólica, creo. Bueno, Alguita.
un país, cuando dejas una ciudad, un país y un continente, no es fácil. Piensas, ¿dónde estoy? Vale, ¿qué es lo que voy a hacer en mi vida? ¿Continúo por esto? ¿Hay otras opciones? ¿Me suicido? ¿Me vuelvo a Perú? ¿Consumo drogas para olvidarme? Tener a mi madre aquí fue una piedra angular muy importante, ¿no? Serme cobijado con la persona que me ha traído al mundo y que me ha dado formación y que me ha dado estudios y que me ha alentado y me ha animado a lo largo de mi vida. Ahora la inmigración tiene muchas facilidades, muchas, y yo siempre digo, caramba, digo, pero cuando yo vine aquí, a mí nadie me ayudó, nada, pero es que nada. He sido una hormiga para un lado, para otro lado, y por eso será también pues que he llegado a tener este piso. Vamos a hacer una comida familiar con amigos y familiares más íntimos para poder estar a su lado y celebrar sus 25 años, que es un año importante en la vida de una persona y que más se jubile y se vuelve a Perú. Espero que puedas venir el domingo 28. Bueno, permitidme unas palabras. Estoy muy contento porque personalmente tengo un nuevo día más de vida y este día me permite compartirlo con mi madre, que estamos celebrando sus 25 años, su jubilación y también el retorno que ella piensa hacer después de muchos años de trabajo aquí en Cataluña, aquí en España, a Perú. Yo ya he planificado el futuro ahora en este presente. Mi madre volverá a Perú, yo me quedaré aquí en Barcelona patrullando la ciudad con mi taxi, transportando almas a su destino. El sitio es pequeño, pero el corazón muy grande. Si Dios lo permite, me voy con mucha ilusión, con mucha alegría, porque el resto de la familia está ahí. Y como quien dice, dando gracias a Dios, ya mi vida, mis años, mi era, como se dice, aquí ya he cumplido. Bueno, salud. Por Olga. Chin, chin, Olga, por ti, Olga. Chin, chin, queridos Salud. amigos. Siempre he creído, y lo digo a mis amigos, que el día que nuestro planeta evolucione al cabo de 1 o 2 siglos y las fronteras se extingan, tendremos el pasaporte terrícola. Entonces no diremos soy español, soy peruano, soy francés, alemán, ¿vale? Soy terrícola, hermanados con otras constelaciones, con otras galaxias, pero seremos terrícolas y ellos serán marcianos, venusianos o lo que pertoque. Entonces, las miradas, ¿para dónde van? Para cuando le Madre, el besamos, secreto ¿no? es como si no estuvieran. Ah, ya. Vosotros. Ah, Como vale. si no estuvieran. Porque si tú dices, si tú ahora estamos hablando y dices, ¿y ellas van a tomar café? Ah, Aquí en ellas, no existe. vale, No existe. vale. Bueno, entonces, bueno, pues hijo, como Espera, déjame.